La bruja silenciosa de Hogwarts 11:20. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 11. Entonces está decidido, señorita Hamilton. Antes de irse, Dumbledore asintió levemente y reafirmó. Informaré al Ministerio de Magia en cuanto reciba su nueva varita. HMM. Loira frunció los labios y apretó los puños, con impaciencia. Al ver su entusiasmo, Dumbledore sonrió suavemente, abrió la puerta y se fue. Señorita Hamilton. Lupin miró la expresión de Loira y, subconscientemente, quiso recordarle que, según su conocimiento del Ministerio de Magia, trabajar allí podría no ser tan interesante. Pero justo al abrir la boca, le preocupó si esto perturbaría los planes de Dumbledore, así que abrió y cerró la boca con torpeza, diciendo finalmente. Probablemente la varita no esté lista pronto. Descanse unos días, dijo, empujando la puerta y preparándose para irse. Por favor, espere un momento, señor Lupin. La tímida chica lo llamó desde atrás. ¿Qué puedo hacer por usted? Lupin hizo una pausa y se inclinó ligeramente a un lado. ¿Tiene algún libro sobre círculos mágicos? Susurró Loira. Y algo como un bolígrafo y papel. Me gustaría investigar un poco en los próximos días. ¿De verdad? Lupin sintió un ligero dolor de cabeza. Después de todo, nunca había oído hablar de un libro así. Si es una molestia, olvídalo. Siento preguntarle esto. La voz de Loira se fue apagando. Al verla así, Lupin suspiró suavemente. Iré a la librería a echar un vistazo. Bueno, muchas gracias. ¿Es usted tan amable conmigo, señor Lupin? Clic. Al cerrarse la puerta, Lupin guardó silencio unos segundos. Parecía que, efectivamente, había sido demasiado amable con la señorita Hamilton, pero ¿por qué? ¿Era porque era su amiga? ¿O porque era igual que él? Pensando en la chica, que se había esforzado por ocultarse las orejas y el pelo con una capucha, Lupin negó con la cabeza. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían un hombre lobo asqueroso y una Bella ser la misma clase de personas? Se alejó con paso algo cansado. Loira, en la habitación, no se dio cuenta. Se tumbó felizmente en la cama, con las orejas puntiagudas moviéndose de emoción. Estaba a punto de ver esos conjuntos y mecanismos mágicos que los magos de sangre pura habían atesorado durante años. ¿Podría haber alguno que su padre no hubiera mencionado? O tal vez alguno que solo existiera en uno. Loira deseó poder ir con el ministerio ahora mismo. Un momento, Loira frunció el ceño de repente. ¿No estaba luchando por la gran causa de Lord Grindelwald? ¿Cómo había terminado de repente conspirando con el Ministerio de Magia para investigar los llamados artefactos de las artes oscuras? E incluso a petición de Dumbledore, ¿qué había prometido? Loira se revolvió violentamente en la cama hasta que su cabeza se golpeó contra el borde de la mesa. Agarrándose la frente dolorida, Loira apretó los puños. Había estado estudiando círculos mágicos y usándolos para promover la gran causa de Lord Grindelwald. ¿Qué? ¿Y si ayudaba a Dumbledore y al ministerio? Los estaba usando. Sí, los estaba usando. Loira respiró hondo, buscando una buena excusa. Pero estaba muy cansada después de un largo día. Ella, ¿qué tal un descanso? Cerró los ojos y pronto se quedó profundamente dormida. Loira, ven aquí. En el soleado patio, un amable hombre de mediana edad estaba sentado en una silla y saludó a la tímida niña que estaba bajo el alero. Papá tiene tu brillo favorito aquí para que lo veas. Brilla, brilla. Loira frunció los labios y miró a su madre, que le sostenía la mano. Era una hermosa niña de orejas puntiagudas y cabello dorado, casi plateado. Ve a ver, susurró, soltándole la mano. Loira, también de cabello plateado, trotó hacia su padre. Mira esto, dijo su padre, acariciando suavemente la cabeza de Loira y entregándole un pequeño colgante. Al tocarlo, la forma de estrella brilló. Tan hermoso. Loira frunció los labios, sosteniéndolo en alto. Igual que las estrellas del cielo. Estas son las estrellas del cielo. El padre rió. Miró a su hija feliz y dijo. Igual que tú, los círculos mágicos son tan deslumbrantes como las estrellas del cielo. Círculos mágicos. La niña miró a su padre confundida. Los círculos mágicos son el conocimiento de usar runas y hechizos antiguos para grabar magia en objetos. El hombre de mediana edad no había terminado de hablar cuando la chica que se acercó le tocó la frente. Philip, sabes que Loira solo tiene 6 años. Dijo con impotencia. Aunque quieras enseñarle círculos mágicos, es demasiado pronto, ¿verdad?
No demasiado pronto, respondió Philip con una sonrisa. Nunca es demasiado pronto para aprender círculos mágicos. Sí. La chica que sostenía el colgante levantó la cabeza de repente y dijo: quiero convertirme en una experta en círculos mágicos como mi padre. Quiero que la escuela de magia prospere. Ja 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 ja. Philip rió al oír esas palabras, provocando la risa de la niña a su lado. Entonces papá espera a la pequeña Loira, dijo Philip, cogiendo a su hija en brazos. Cuando te conviertas en maestra de magia, no te olvides de papá. Y mamá, la niña se inclinó suavemente y le dio un beso en la frente. Mami ha estado preparando el almuerzo para las futuras maestras de magia, ¿vale? Vale. La niña frunció los labios y asintió. Entonces Loira dejará que papá y mamá sean sus alumnos. Ja 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 ja. Los dos se miraron y rieron aún más. Ante la mirada perpleja de la niña, su sonrisa finalmente se desvaneció. Philip negó con la cabeza suavemente y dijo: papá no quiere que Loira se convierta en maestra de magia. Loira solo necesita ser ella misma. Después de todo, hizo una pausa y luego negó con la cabeza con un dejo de resignación. Bueno, Philip, no digas eso delante de la niña, interrumpió la niña, sonriéndole. Bueno, señorita Loira, ¿puedes decirle a mamá qué quieres comer hoy? Come pastel de manzana. Bueno, comamos pastel de manzana. Philip sonrió mientras observaba cómo la niña se llevaba a Loira hasta que desaparecieron por completo en el patio. Tras un largo momento, suspiró suavemente y recogió lentamente la carta de la mesa. Era una carta normal, aparentemente sin ningún detalle especial, con una caligrafía preciosa y mucho contenido. Pero ese no era el punto. Philip bajó la mirada y se detuvo en el nombre del remitente. Heller Grindelwald. Temprano por la mañana, mientras la luz del sol entraba a raudales en la taberna, Loira bostezó y se levantó lentamente. Tras un lavado rápido, se puso la túnica que había comprado recientemente en la tienda de Madame Malkin y se sentó a la mesa. Encima había un grueso fajo de periódicos, que abarcaban los últimos 50 años, entregados junto con los libros sobre círculos mágicos. El señor Lupin es un hombre tan amable. Pensó Loira, agachando la cabeza para leer los periódicos. Aunque los magos no son especialmente sensibles al paso del tiempo, y el mundo mágico no sufre cambios drásticos en tan solo unas décadas, es cierto que sucedieron muchas cosas durante los 50 años que Loira estuvo en coma. Además de la derrota temporal de Lord Grindelwald, también hubo algunos acontecimientos interesantes. Por ejemplo, los campeones mundiales de Quidditch de 1946 fueron los sabuesos de Undertuaser alemanes. Loira no los había considerado los favoritos. El estatuto del secreto mágico no se había modificado en absoluto esos del Ministerio de Magia. Dumbledore se había convertido en el mago jefe del Wizengamot. Debió haberle pagado al Wizengamot $500,000 de galeones. Y podría haber usado algunas tácticas insidiosas en su duelo con Lord Grindelwald, y luego estaba Voldemort. Un hombre llamado Voldemort se autoproclamó el Señor Oscuro y arrasó Gran Bretaña, intentando establecer su propio reinado oscuro. No cualquiera puede reclamar el título de Señor Oscuro, ¿verdad? Loira no pudo evitar fruncir los labios ante la derrota de Voldemort. Mira, ni siquiera Lord Grindelwald pudo derrotar a Dumbledore, así que ¿cómo podrías tú? Por alguna razón, Loira estaba un poco contenta de ver la victoria de Dumbledore. Espera, pero piénsalo, ahora su enemigo también es Dumbledore. Si Lord Grindelwald y este Voldemort no pudieron derrotarlo, la sonrisa de Loira se desvaneció y suspiró. Subconscientemente se sentía un poco nerviosa, necesitaba leer algo ligero para aliviar la tensión, así que cogió un libro titulado ¿Qué es un círculo mágico? Escucha a Lockhart. Parecía ser uno de los pocos libros sobre círculos mágicos en Flourish y Blotts, o eso creía el señor Lupin. Si Loira lo hubiera leído habría dicho que no tenía nada que ver con círculos mágicos, la única conexión habría sido el título de la portada. El señor Lockhart parecía ser un mago muy conocido. ¿Podría ser que la palabra círculo mágico hubiera adquirido un significado diferente después de 50 años? Pero según Dumbledore, eso no debería haber sucedido. Un momento, Dumbledore era un anciano, así que es natural que su pensamiento no estuviera al día. Loira pensó mientras dibujaba en el pergamino que tenía a su lado. Estaba repasando sus conocimientos previos sobre círculos mágicos. Un círculo mágico se compone de runas y hechizos antiguos. Las runas antiguas son el núcleo del círculo, actuando como tal, mientras que los hechizos sirven como auxiliares, apoyando a las runas antiguas.
Actualmente, existen aproximadamente 10 runas antiguas cuyos significados son conocidos por los magos, cada una con un propósito distinto incluyendo, entre otros, el almacenamiento de energía, la comunicación, la protección y la teletransportación. Probablemente haya cientos de runas antiguas cuyos significados se desconocen. Loira ya posee un conocimiento profundo de las 10 runas antiguas conocidas. Tomó su pluma y trazó un círculo en el pergamino. Luego, se pinchó suavemente el dedo con la pluma y, usando su propia sangre, dibujó lentamente una runa antigua que representaba el almacenamiento de energía en el centro del círculo mágico. Los círculos mágicos requieren diversos materiales mágicos, y la sangre de Veela resulta ser la mejor, pero, por desgracia, no es una Veela de sangre pura, no sería la mejor como pigmento mágico. Es innegable que semejante híbrido es el peor. Loira no pudo evitar pensar en Durmstrang de nuevo si no fuera por sus orejas puntiagudas, sacudió las orejas y se abofeteó. Tenía que hablar en serio, este es el gran arte de la magia. A medida que las manos de Loira pintaban cada vez más rápido, el círculo mágico en el pergamino se completaba cada vez más. Finalmente, con un movimiento de pluma, Loira completó un círculo mágico de almacenamiento de energía completo y perfectamente formado. Este círculo mágico extrae energía mágica del aire continuamente y se repone, un elemento fundamental esencial para todos los conjuntos mágicos. Al observar la tenue luz azul que emanaba del círculo mágico, Loira sonrió con satisfacción. Efectivamente, no lo había olvidado. Entonces golpearía mientras el hierro estuviera caliente. Toc, toc, toc. De repente, llamaron a la puerta, sobresaltándola tanto que casi se cae de la silla. Señorita Hamilton, la voz no era otra que la del amable señor Lupin. Tengo algo que preguntarle. Desde su viaje al callejón Diagon hacía unos días, Lupin no había vuelto desde que entregó estos libros. Su repentina llegada puso a Loira un poco nerviosa. ¿Podría estar siguiendo a la Dumbledore? Tras comprobar cuidadosamente que Dumbledore no estaba a la vista, frunció los labios y dijo: Pase, señor Lupin, subiéndose la capucha para ocultar sus orejas puntiagudas y su cabello plateado. Todavía no se acostumbraba a mostrarlos. ¿He perturbado su descanso?, preguntó Lupin en voz baja, inclinándose. Tras confirmar que Loira estaba despierta, asintió levemente y entró. No. Loira forzó una sonrisa. El señor Lupin era su primer y único amigo. ¿Cómo podía ser una molestia la visita de un amigo? Incluso a medianoche, Loira se obligaba a permanecer despierta. ¡Qué bien! Lupin, sin saber qué pensaba Loira, asintió levemente y miró la luz azul de la mesa. Esto es, Lupin apenas abrió la boca cuando se dio cuenta de algo y la cerró rápidamente. Pero Loira ya había oído la pregunta de Lupin. Emocionada, levantó su círculo mágico y dijo: Señor Lupin, este es el círculo mágico que acabo de dibujar. Es un círculo de almacenamiento de energía. Puede absorber, espere un momento, señorita Hamilton. Interrumpió Lupin a Loira. Realmente no entendía nada de círculos mágicos. Al principio, había hojeado el libro de Lockhart sobre círculos mágicos después de recibirlo, considerando estudiarlo. Pero, por desgracia, el libro simplemente no le interesaba en absoluto, así que interrumpió rápidamente a Loira para evitar que la ansiosa enseñadora perdiera el tiempo. Mientras hablaba, sacó rápidamente algo que llevaba escondido a la espalda. Era una jaula cubierta de tela negra. ¿Qué es esto? Loira miró fijamente el objeto oculto, aturdida por un momento, y dejó el diagrama del círculo mágico. Un regalo para ti. Lupin sonrió suavemente y, con naturalidad, retiró la tela negra para revelar el contenido. Era una lechuza pequeña, incluso delicada, con un pelaje gris que se asemejaba al de Loira a la luz del sol. Gato, 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 una lechuza. Loira miró el objeto con sorpresa. Frunció los labios e instintivamente intentó acercarse un paso más, pero la visión del pico puntiagudo de la lechuza la hizo retroceder. A estas alturas, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network, para una biblioteca completa. 5E5H5 puedes elegir. ¿Te dan miedo las lechuzas?, preguntó Lupin rápidamente, desconcertado. No, frunció Loira y, reprimiendo un ligero miedo, se acercó lentamente. La lechuza pareció sentir su presencia, levantando lentamente la cabeza y mirando a Loira con sus grandes ojos azules. Muy linda, murmuró en voz baja después de examinarla de cerca. También notó que el pelaje y los ojos del búho eran iguales a los suyos, incluso su tamaño era casi igual. ¿Era el búho más pequeño que había visto en su vida? No puedo tenerlo.
Pero cuando pensó que era un regalo del señor Lupin, Loira negó con la cabeza rápidamente, con ganas de rechazarlo. No pasa nada. Aunque Lupin parecía cansado, dijo con suavidad. El búho no vale mucho. No sé cuidar un búho, dijo Loira un poco avergonzada. Y no tengo dinero para darte. Dije que es un regalo. Lupin tuvo que toser y repetir. ¿Y no sabes cuidar un búho? Señorita Hamilton, debería haber tenido un búho cuando estaba en Durmstrang, ¿verdad? Bueno, Loira mostró una expresión avergonzada, bajó la cabeza y susurró. Lo hice una vez. Pero no tardó mucho en escaparse sola, solo quedaba una jaula. ¿La lechuza se escapó sola? Lupin se quedó atónito un momento, guardó silencio un buen rato, sus ojos tiernos y duros se entrecerraron ligeramente por unos segundos, luego frunció los labios y dijo. Entiendo. Así que dije que no sabía cuidar una lechuza y aún así Loira volvió a mirar a la linda lechuza, frunció los labios y retrocedió unos pasos. No te preocupes, señorita Hamilton. Yo cuidaré de la lechuza. Al ver las acciones de Loira, Lupin se adelantó de repente y le entregó la jaula. Déjame enseñarte a cuidar de la lechuza, dijo con tono serio pero amable, con una mirada sincera hacia Loira. Yo, y señorita Hamilton, repitió Lupin, al ver que Loira seguía a punto de negarse. ¿Cómo puede un mago no tener una lechuza? Sobre todo como profesor en Hogwarts, añadió. ¿Qué harías si alguien te contactara? No, nadie me contactaría a mí. Las orejas puntiagudas de Loira se inclinaron ligeramente y sus manos se cruzaron. ¿Por qué no? Lupin parpadeó. Te contactaré. ¿No somos amigos? Lupin sonrió suavemente. Así que esto es un regalo de un amigo a un amigo. Pero, Loira levantó la cabeza ligeramente, miró a Lupin y luego susurró. Yo no tengo un regalo para ti. Los regalos entre amigos no se hacen para devolver. Lupin rió. Parece, señorita Hamilton, que aún necesita aprender a llevarse bien con sus amigos. ¿El señor Lupin tiene muchos amigos? Preguntó Loira instintivamente. Lupin se quedó atónito por un momento, luego bajó la cabeza de repente y esbozó una sonrisa irónica. Supongo que sí. Pero eso no importa, ¿verdad? Lupin tosió y volvió a hablar de la lechuza. Ponle un nombre. Es tuya a partir de ahora. Mía, Loira suspiró. Seguía sin querer aceptar el regalo de Lupin, sobre todo porque no tenía con qué pagarle, pero no sabía cómo rechazar su entusiasmo. Ponle un nombre, repitió Lupin, aparentemente insistente. Entonces llamémosla Sia, Loira susurró. Ese es el nombre de mi primera lechuza. ¡Qué nombre tan significativo! Lupin guardó silencio unos segundos antes de sonreír con cierta torpeza. Pero desde luego no será como sus predecesoras. Loira asintió y examinó cuidadosamente a Sia. La pequeña lechuza también parecía observarla con curiosidad. Tras un largo silencio, Loira miró de repente a Lupin. Señor Lupin, ¿por qué es tan amable conmigo? Sus palabras sobresaltaron a Lupin. ¿Por qué era tan amable con la señorita Hamilton? Lupin no supo qué responder. Además de las órdenes de Dumbledore, ¿qué otra razón había? Quizás una disculpa. Después de todo, había puesto en peligro a la señorita Hamilton hacía unos días, inconscientemente, la miró de reojo. ¿Era porque la trataba como a una niña? ¿Se enojaría si dijera eso? Pero no debería ser así. Lupin no sabía qué estaba pensando. De repente, vio unos pelos plateados asomando por debajo de la capucha de Loira. ¿O era porque creía que se parecía a él? Lupin, inconscientemente, sintió que estaba siendo grosero. Al ver a Lupin callar, Loira se mordió el labio y dijo. Debe ser por mi sangre Veela, ¿verdad? Las Veelas tienen una tendencia natural a atraer a los demás, así es aparte del señor Grindelwald, todos los que Loira conoció y que la trataron bien tras dejar Durmstrang fueron más o menos amables con ella debido a su identidad de Veela. El señor Lupin también debería, ¿eh? Lupin, inicialmente sorprendido, hizo una pausa antes de reír de repente. Señorita Loira Hamilton, repitió el nombre de Loira. Disculpe mi descortesía. Pero, para ser honesto, miró a Loira de arriba a abajo. ¿De verdad que no siento nada, encanto? Hizo una pausa y cambió de tono. ¿O la influencia de ese tipo de encanto? Lupin sintió que no podía hablar más, pero ciertamente no había percibido sangre Veela en Loira. Aparte de esas orejas puntiagudas y cabello plateado. Es así. Al oír la seria respuesta de Lupin, la expresión de Loira se iluminó visiblemente. Frunció los labios en una sonrisa, pero entonces se dio cuenta de algo.
¿Acaso el señor Lupin dice que no tengo ningún encanto? ¿Debería estar feliz o triste? Al ver la media sonrisa de la señorita Hamilton, Lupin no pudo evitar fruncir los labios y esbozar una sonrisa irónica. La había confundido con una de su especie, pero pensando en su identidad y en el talento que había demostrado, Lupin negó con la cabeza para sus adentros. Solo necesitaba considerarla una amiga. Su especie había muerto hacía mucho 12 años. A primera hora de la mañana, la luz del sol brillaba sobre el verde césped de las afueras de Hogwarts, acompañada de unas gotas de rocío, anunciando la llegada de un nuevo día. Ya no era temporada escolar, y sin el bullicio de los estudiantes, Hogwarts parecía particularmente tranquilo. Excepto por el despacho del director, claro. Albus McGonagall tosió levemente y miró a Dumbledore, que estaba sentado tranquilamente en una silla, comiendo un Olay Bliss. Esta señorita Hamilton nunca había oído hablar de ella. Negó con la cabeza con impotencia, sosteniendo el contrato en la mano. Y dos profesores compartiendo el mismo curso. Esto no tiene precedentes. No podemos vivir siempre en el pasado, ¿verdad? Dijo Dumbledore, levantando ligeramente la vista y llevándose un Olay Bliss a la boca. Sabes que ese no es el punto, Albus, dijo McGonagall con expresión algo seria. Quirrell ya nos dio suficientes problemas el año pasado. No podemos contratar a una recién graduada como profesora. McGonagall miró la columna de edad del contrato. Solo tiene 18 años. Al ver el apellido, McGonagall pareció darse cuenta de algo y bajó la voz. Este asunto no tiene nada que ver con la familia Hamilton, ¿verdad? Debo aclarar este punto, dijo Dumbledore lenta y pausadamente. Este asunto no tiene nada que ver con la familia Hamilton. Además, en rigor la señorita Loira Hamilton no solo tiene 18 años. ¿Qué quieres decir? McGonagall se quedó atónita un momento, mirando a Dumbledore con cierta confusión. Dumbledore se encogió de hombros y le contó lentamente lo que le había pasado a Loira. Como subdirectora de Hogwarts, McGonagall, naturalmente, no podía ocultarle algo así. 50 años. McGonagall miró a Dumbledore con incredulidad. Al principio mostró compasión, pero luego pareció recordar algo de repente. ¿Es la señorita Loira Hamilton? Frunció los labios. La que conocía el hechizo silencioso y se graduó prematuramente en Durmstrang. Sí, asintió Dumbledore con suavidad. Creo que hablamos de ella hace 50 años. Eso fue para contrarrestar. McGonagall hizo una pausa. Conociendo el pasado de Dumbledore, no continuó, sino que cambió de tema. Sí fue la señorita Hamilton. Sí que está cualificada para ser profesora en Hogwarts. Loira Hamilton, una estrella emergente del mundo mágico europeo hace 50 años, había ganado el campeonato de duelo de casas 2 veces seguidas mientras asistía a Durmstrang. Se graduó de Durmstrang a la edad más joven, la graduada más joven de su historia y la única maga que dominaba por completo el hechizo silencioso. La bruja silenciosa. McGonagall recordaba claramente el titular del profeta, pero... Pensando en las experiencias posteriores de la señorita Hamilton, McGonagall frunció el ceño ligeramente. La señorita Hamilton estuvo encarcelada por sus investigaciones sobre las artes oscuras a los 17 años. Tener a un mago encarcelado como profesor es un poco, Minerva, puedo aclarárselo a la señorita Hamilton. Dumbledore pareció anticipar la pregunta de McGonagall. Tosió suavemente y dijo. La señorita Hamilton no fue arrestada por sus investigaciones sobre las artes oscuras. La verdadera razón. Dumbledore hizo una pausa y negó con la cabeza. Al ver que parecía reacio a hablar, McGonagall se sintió un poco impotente. Albus, confío en ti incondicionalmente, pero el consejo escolar y los padres de los estudiantes, Dumbledore sonrió suavemente. Ya se lo esperaba. Entonces, la señorita Hamilton está involucrada en algo que se aleja de su pasado. Sacó un informe y se lo entregó a McGonagall. ¿Ministerio de Magia? McGonagall, atónita por el informe, lo estudió con atención durante unos segundos. ¿Contratar a la señorita Laura Hamilton como asesora especial del equipo de inspección de atrezo de artes oscuras? En efecto, asintió Dumbledore. Ese es el alias de la señorita Hamilton. Al fin y al cabo, si supieran su identidad, probablemente no estarían de acuerdo. Si participara en la inspección de las inspecciones de atrezo de artes oscuras, entonces podría convencer, naturalmente, a la junta escolar y a los padres de los alumnos, susurró McGonagall. ¿Sabías todo esto hace mucho tiempo? McGonagall, inconscientemente, se sorprendió un poco. Observó la expresión relajada de Dumbledore y preguntó. Pero Albus, ¿por qué hiciste esto? Es sencillo.
La expresión tranquila del rostro de Dumbledore desapareció lentamente, reemplazada por un sentimiento de culpa. Para obtener una compensación justa para todos los involucrados en ese conflicto, dijo lentamente, para compensar los 50 años que perdió la señorita Hamilton. Albus McGonagall suspiró suavemente, intentando consolar a Dumbledore, pero los labios de este se curvaron ligeramente. Y Minerva, gracias a Tokilo, hemos aprendido sobre Voldemort. Volverá algún día, dijo Dumbledore, levantándose lentamente y caminando hacia la ventana del despacho del director. Mirando el césped verde bajo la luz del sol, sonrió. Una vez conocimos las habilidades de la señorita Hamilton. ¿Verdad? Harry McGonagall no pudo evitar pensar en el chico de Gryffindor y asintió levemente. Así es, para luchar contra Voldemort necesitaban las habilidades de la señorita Loira Hamilton, igual que 50 años atrás, solo que ahora, su enemigo parecía aún más aterrador y cruel. Sin embargo, Loira, sentada en el bar del callejón Diagon, no tenía ni idea de lo crucial que sería para los planes de Dumbledore. Su objetivo seguía siendo la lechuza posada en una mesa no muy lejos. Sia, ven aquí, susurró Loira en voz baja, mirando a la lechuza que estaba en la otra esquina de la habitación. Señorita Hamilton debería hablar más alto. Lupin negó con la cabeza suavemente. Ni siquiera una lechuza podría oír una orden tan suave, ¿verdad? Lo sé, Loira respiró hondo, con sus ojos azules fijos en la lechuza y las orejas puntiagudas ligeramente hundidas bajo la capucha. Sia. Su voz era un poco más alta que antes, al menos alcanzando el volumen del habla de una persona normal. Sia también la oyó, y la pequeña lechuza se giró instintivamente para mirarla. ¡Ah! Gritó Loira y retrocedió rápidamente, como asustada por el repentino movimiento de la lechuza. Señorita Hamilton, Lupin reprimió la risa al ver su expresión. No creo que Sia la coma. Lo siento, Loira frunció los labios y se tocó el dedo. Solo tengo un poco de miedo. ¿Es cierto que nadie cree que la forma en que un búho gira la cabeza de miedo? Ni siquiera necesita girar el cuerpo. De acuerdo, inténtelo de nuevo, señorita Hamilton. Sí. Era temprano por la mañana, justo después del amanecer, y el callejón Diagon seguía un breve silencio, pero la tienda de varitas de Ollivander ya había dado la bienvenida a sus 2 clientas del día. Señorita Hamilton, esta es su nueva varita, dijo Ollivander, extendiendo la caja con ambas manos y con una expresión de orgullo en el rostro. Asta de ébano, núcleo de pelo de Veela, 22 centímetros. ¿Asta de ébano? Lupin miró a Loira con una pizca de sorpresa. Se dice que las varitas de ébano eligen a los magos valientes y resistentes a las interferencias externas. La señorita Hamilton parecía un poco diferente a esa descripción. Lupin se quedó perplejo cuando Ollivander, a su lado, sonrió y explicó. Esta está hecha del mismo material que la primera varita de la señorita Hamilton. Contacté con mi viejo amigo Gregorovich y le pedí que me enviara el ébano de esa varita anterior. Ollivander observó con satisfacción cómo Loira aceptaba la caja de varitas. Esta es mi obra maestra, dijo, y Loira frunció los labios y abrió con cuidado la caja de la varita. Una varita de plata oscura yacía silenciosa dentro. Mientras el sol de la mañana brillaba sobre ella, diminutas motas de luz plateada se reflejaban en los ojos de Loira. ¿Esta varita realmente está hecha de ébano? Loira levantó la cabeza inconscientemente y miró a Ollivander. Recordaba claramente que su primera varita era de color púrpura oscuro, pulí el cuerpo de la varita especialmente. Ollivander dijo con una sonrisa. Aunque Gregorovich es un maestro en la fabricación de varitas. Pero es un poco desconsiderado con quien la usa. Miró el rostro de Loira bajo la capucha. Como una varita para magos con sangre de Veela. Naturalmente, debería ser más hermosa, ¿no? Levantó las comisuras de los labios. Y esta es la primera vez que intento hacer una varita con un núcleo de pelo de Veela. Loira frunció los labios y su rostro se sonrojó ligeramente. Dijo vacilante. Gracias. Bien, ¿lo probamos? Ollivander se encogió de hombros y se apoyó en el mostrador de la tienda. No solo los magos eligen varitas, las varitas también eligen magos. Bien, Loira tocó la varita con algo de nerviosismo, y sus orejas bajo la capucha se erizaron ligeramente. Si esta varita no me quiere sería terrible, pensó con cierta inquietud. Después de todo, no se consideraba una maga particularmente excepcional. Pero al sujetar el mango frío, su ansiedad se desvaneció. El señor Ollivander era un verdadero maestro fabricante de varitas. Esta varita se sentía igual que las anteriores, incluso más cómoda, y Loira podía sentir claramente su magia fluyendo suavemente a través de ella.
Esta era una varita excepcional, Loira la movió suavemente, cantando en silencio. Fluorescente. La magia fluyó suavemente, y un destello de luz emanó de la punta. Perfecto. Ollivander sintió con entusiasmo. Rodeó a Loira y dijo: te ha reconocido como su amo. No pareció darse cuenta de que Loira había lanzado un encantamiento silenciador. Gracias, señor Ollivander, susurró Loira, agarrando la varita con fuerza. Hacía más de una semana que no sostenía una varita, y ahora estaba increíblemente feliz de volver a tener una propia. El señor Ollivander se había esforzado mucho en esta varita. Me pregunto cuánto costaría una varita como esta. Al ver a Lupin sacar lentamente 50 galeones de oro de su bolsillo, Loira frunció los labios instintivamente. Este era todo su futuro salario. Después de todo, ni siquiera le había preguntado a Dumbledore cuánto ganaría al mes. ¿Podría esto ya haber consumido el salario de un mes? Loira recordó de repente que no había pagado ni un solo centavo en la última semana, más o menos, que llevaba viviendo en la taberna. No pudo evitar sentirse un poco incómoda. Todo era culpa suya por no intentar ahorrar. Loira no había ahorrado mucho durante sus días de estudiante. O bien regalaba su dinero a compañeros que le gustaban hacerle bromas, o lo usaba para comprar libros y materiales relacionados con círculos mágicos. Y después de servir a Lord Grindelwald, Loira había vivido de las facturas durante 3 años y aún no se había atrevido a pedirle dinero a Lord Grindelwald. Mis ahorros en Gringotts quizá ni siquiera valieran esta varita, ¿verdad? Loira no pudo evitar apretar la varita con fuerza. Espera, Dumbledore, en cuanto te haya devuelto el dinero empezaré a planear la gran causa de Lord Grindelwald. Encontraré tu punto débil y entonces usaré mi varita para asestar el golpe final. Salvar a Lord Grindelwald, revivir el partido vicano. Por el bien común, clic. La puerta de la tienda de varitas se abrió de repente, seguida de un sonido que hizo que el corazón de Loira se le paralizara. Remus, señorita Hamilton, después de todo, están aquí. Dumbledore. Antes de que Lupin pudiera terminar sus palabras, Loira soltó un uf. Sobresaltada, y retrocedió tambaleándose, chocando contra el mostrador de la tienda de varitas. Dumbledore. No me llamo Dumbledore, dijo Dumbledore con una sonrisa. Director Dumbledore, asintió Ollivander respetuosamente. Disculpe la molestia, Ollivander. Dumbledore dijo cortésmente. Aunque me gustaría hablarle de varitas. Pero si vine hoy a ver a la señorita Hamilton. Yo. Loira se quedó atónita. Yo no hice nada. Subconscientemente pensó que Dumbledore estaba allí para causarle problemas. Después de todo, nunca traía buenas noticias cada vez que aparecía. ¿Hiciste algo? Preguntó Dumbledore con una sonrisa. No. Loira negó con la cabeza como un cascabel. De acuerdo, discutamos los detalles afuera, dijo Dumbledore, asintiendo a Ollivander. Disculpe. Mientras los tres salían de la tienda, Dumbledore preguntó en voz baja. Señorita Hamilton, ¿recuerda lo que le pedí? Loira hizo una pausa, y luego recordó lo que Dumbledore le había dicho hacía una semana sobre convertirse en asesora del Ministerio de Magia. Yo recuerdo, susurró. En aquel entonces, en su momentánea anticipación por los accesorios mágicos, había caído en la trampa de Dumbledore. Sí, una trampa. Soy sirvienta de Lord Grindelwald, pero estoy obligada a servir a Dumbledore y al Ministerio de Magia. Odio al Ministerio de Magia, odio a Dumbledore. Loira frunció los labios y murmuró para sí misma, como si eso la hiciera sentir mejor. Qué bien, dijo Dumbledore, medio en broma, sin sospechar nada. De hecho, pensé que te esconderías como una ardilla. No, y soy humana, susurró Loira, ajustándose la capucha para ocultar sus orejas puntiagudas. Lupin, siguiéndolo, arqueó una ceja. Director Dumbledore, quiere decir que la señorita Hamilton quiere, exactamente. Dumbledore se giró ligeramente para mirar a los dos hombres. ¿Por qué si no estaríamos aquí? Levantó la cabeza y señaló el edificio frente a ellos. El gran letrero de Ministerio de Magia, Callejón Diagon, hizo que Loira se sintiera mareada. Si Lupin no hubiera reaccionado rápido y la hubiera sujetado, podría haberse caído de bruces. Magia, Ministerio de Magia. No se preocupe, señorita Hamilton, dijo Dumbledore con suavidad. Incluso entonces, el Ministerio de Magia británico no sucumbió a Grindelwald. Por eso tengo miedo. Bienvenidos, ¿puedo preguntar? Empezó a hablar el Auror, que estaba en la puerta cuando, al levantar la vista del periódico, vio a Dumbledore. Es el director Dumbledore. Sonrió respetuosamente. ¿Cuánto tiempo sin vernos? El señor Lowell, ¿verdad? Dumbledore arqueó una ceja, y una sonrisa se dibujó en su rostro.
Han pasado 10 años desde que se graduó de Hogwarts. Todavía me recuerda, dijo el auror llamado Lowell, complacido. Por supuesto, asintió Dumbledore levemente. Conozco a todos mis alumnos. Entonces, director Dumbledore está aquí hoy porque, dijo. El auror ladeó ligeramente la cabeza para mirar a las dos personas que estaban detrás de Dumbledore. Al ver a Lupin, mostró visible disgusto, pero, aparentemente preocupado por la presencia de Dumbledore, simplemente tosió. Cuando sus ojos se encontraron con los de Loira, se quedó paralizado. ¿Director Dumbledore, es esta su nieta? Pensó un momento y luego ofreció esto. En realidad, no, respondió Dumbledore con una sonrisa. Es la señorita Laura Amill, dijo, palmeando suavemente el hombro de Loira. Loira tembló visiblemente al tacto y asintió con rigidez. Aunque Dumbledore ya le había hablado del alias, pero de repente, al encontrarse con este auror desconocido, Loira se mordió el labio y guardó silencio un buen rato. ¿Qué tipo tan extraño? Al ver su silencio, el auror pareció un poco confundido. Estamos aquí para reunirnos con el director Scrimgeour, dijo Dumbledore, colocándose frente a Loira. ¿Podemos entrar primero? Mis huesos ya no aguantan más. Ah, disculpe, director Dumbledore, pase, por favor. El auror, sin tiempo para más preguntas, asintió y condujo a Dumbledore adentro. Siguiéndola, Loira mantuvo la cabeza gacha, sin atreverse siquiera a mirar a los demás, no porque temiera que los aurores la reconocieran, sino simplemente por nerviosismo. Tantos los empleados del ministerio corrían de un lado a otro, concentrados en el grupo gracias al poder estelar de Dumbledore, y sus miradas se dirigían naturalmente a Lupin y Loira. Claro que, al ver a Lupin, la mayoría de los empleados del ministerio expresaron disgusto, mientras que Loira se mostró confundida. Pero incluso estas miradas confusas bastaron para que Loira palideciera de nerviosismo. Se aferró a la capucha con fuerza, intentando desesperadamente ocultar su cabello plateado y sus orejas puntiagudas. Señorita Hamilton, Lupin notó el nerviosismo de Loira y se acercó unos pasos, colocándose a su lado, protegiéndola de las miradas curiosas. Gracias, Loira murmuró un gracias, pero su voz era tan débil que no era más fuerte que el repiqueteo de los zapatos de los aurores. No se le daba bien lidiar con multitudes como esta, sobre todo con aurores era demasiado vertiginoso, pero por suerte, la oficina no estaba muy lejos, y Loira logró llegar a la puerta antes de desmayarse. El decano Scrimgeour está aquí. Lowell hizo una leve reverencia y luego miró a las dos personas detrás de Dumbledore. Señor Lupin, no había terminado de hablar cuando Lupin asintió para sí mismo y le dedicó a Loira una sonrisa de impotencia. Esperaré aquí hasta que salga el director Dumbledore. Al ver la cooperación de Lupin, Lowell asintió suavemente y extendió la mano para llamar a la puerta. ¿Quién anda? Una voz ligeramente seria llegó desde adentro. Director Scrimgeour, este es el director Dumbledore Y. Hizo una pausa. La señorita Amill. Por favor, hágalos pasar, acababa de oírse la voz desde el interior, y Dumbledore ya había abierto la puerta y entrado. Loira lo siguió nerviosa. La oficina no era grande, al menos no a los ojos de Loira. Solo podía ver la alfombra y el suelo de caoba. Buenos días, director Dumbledore, llegó la voz de Scrimgeour, con un tono bastante serio. Buenos días, Rufus, dijo Dumbledore con una sonrisa amable. Parece que no llegamos tarde. No te molestará con el almuerzo. Su broma pareció no surtir efecto. Ni Loira ni Scrimgeour rieron. Loira simplemente miró a Scrimgeour con cautela, luego bajó la cabeza al ver su cabello castaño oscuro, como el de un león. Se veía formidable. Bueno, ambos, por favor, tomen asiento, dijo Scrimgeour con una tos tras un silencio incómodo. Mientras los dos hombres se sentaban en las sillas frente a él, Scrimgeour dijo lentamente. Director Dumbledore, ¿es la señorita Laura Amill? Sí, asintió Dumbledore suavemente. Es la señorita Amill, la profesora de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts el próximo semestre. Al oírla mencionarla, Loira se puso nerviosa inconscientemente. Sintió que debía decir algo, pero las palabras no le salían durante un buen rato. ¡Qué boca tan tonta! Quería darse una bofetada. Pero a Scrimgeour no pareció importarle. Simplemente observó a Loira unos instantes antes de decir con brusquedad. Puede que no parezca una profesora, pero es una aurora cualificada. Eres una aurora, toda tu familia son aurores. A Loira no le gustó su evaluación, aunque desconocía la base de la conclusión de Scrimgeour. Pero, director Dumbledore, necesitamos un consejero que entienda las herramientas de las artes oscuras, no un mago experto en combate que guarda su varita mágica incluso en el ministerio.
Sus palabras asustaron a Loira, quien se encogió rápidamente. Créame, el talento de la señorita Amil con las herramientas mágicas es tan grande como su destreza en los duelos. Dumbledore sonrió levemente. Es la persona más sabia que he conocido sobre círculos mágicos. ¿Círculos mágicos? Scrimgeour arqueó una ceja, sus ojos penetrantes parpadeando tras sus gafas de montura dorada. Pero nunca he oído hablar de una señorita Amil experta en círculos mágicos. Scrimgeour frunció el ceño ligeramente. Director Dumbledore, no es que no confíe en usted, es solo que no quiero cometer errores. Este asunto es de gran importancia para el ministerio, dijo, bajando la voz. Sobre todo después de lo ocurrido en Hogwarts. ¿Qué era ese asunto? ¿Era sobre el profesor Quirrell? Loira no lo tenía del todo claro, y no había visto ninguna noticia al respecto en los periódicos. Solo en el Quisquilloso se mencionaba que Quirrell parecía ser el secuaz de Voldemort, pero el editor jefe de ese periódico era el señor Lovegood. Loira dudaba de su veracidad. Claro que lo sé, dijo Dumbledore, sin sorprenderse. Asintió, como si comprendiera bien a Rufus Scrimgeour. Pero también creo que la señorita Amil no te decepcionará. Espera. Deja de hablar de eso, Dumbledore. Yo no soy tan poderoso, y si el director Scrimgeour me pidiera que me enfrentara a una docena de magos oscuros. Definitivamente no podría hacerlo. Al oír de repente su propio nombre, Loira quiso taparle la boca a Dumbledore para evitar que dijera esas palabras tan presumidas. Sería una lástima que el señor Scrimgeour se sintiera decepcionado. Scrimgeour guardó silencio un largo instante y luego negó con la cabeza. Entiendo. Señorita Amil. Su voz se tornó repentinamente seria, sobresaltando las puntiagudas orejas de Loira. Mañana a las 9 yo personalmente dirigiré al equipo para realizar la primera inspección de la utilería de artes oscuras. Como el director Dumbledore confía tanto en usted, espero con ansias su actuación. No espere tanto, señorita Hamilton. Señorita Hamilton. En la taberna, Dumbledore y Lupin intercambiaron una mirada, y ambos fruncieron los labios al ver a la chica sentada en la silla frente a ellos, absorta en sus pensamientos. La red de teletransportación requiere una red energizante que le proporcione una fuente de energía. La proporción de distribución debe ser de 1 a 3. Además, desde que salió de la oficina, Loira ha estado murmurando sobre estas teorías de redes mágicas. Parece que Rufus Scrimgeour la ha presionado demasiado, dijo Dumbledore lentamente. El director Scrimgeour es, de hecho, un poco. Lupin pensó un momento, buscando una palabra neutral. Serio. Este asunto parece demasiado difícil para la señorita Hamilton, dijo Lupin, mirando a Dumbledore. Quizás deberíamos buscar a alguien más, ¿no, Remus?, negó Dumbledore con la cabeza con decisión. Este asunto debe ser manejado por la señorita Hamilton. Además, Dumbledore sacó lentamente algo de su pecho y se lo puso a Lupin. Este objeto puede ayudar a la señorita Hamilton a superar la presión que siente. Mirando a la chica pálida que seguía murmurando sobre círculos mágicos, Dumbledore sonrió suavemente. Creo que la señorita Hamilton es mucho menos frágil de lo que imaginamos. Sí, Loira no era tan frágil como parecía, pero eso no significaba que fuera fuerte. Buenos días, ¿es usted la señorita Hamilton? A la mañana siguiente, un grupo de aurores en la oficina de aurores del Ministerio de Magia dio la bienvenida a un nuevo asesor. Un mago pequeño, encapuchado y con una máscara plateada. ¿Un mago? La bruja enmascarada asintió suavemente, saludando a los aurores. Todos los aurores miraron a su jefe, Scrimgeour, pero Scrimgeour no se enojó. En cambio, estudió a la bruja con interés y finalmente asintió. Ahora que la señorita Amil está aquí, comencemos la inspección de hoy, dijo lentamente, subiendo las escaleras hacia el Ministerio de Magia. Miró a la docena de aurores que estaban abajo y dijo: hoy es la primera inspección de artículos de artes oscuras de nuestra oficina de aurores. Nuestro objetivo principal es investigar si alguna familia de sangre pura y alguna tienda de artículos mágicos están acaparando artículos. Miró a la bruja enmascarada. A través de la máscara plateada, no podía adivinar qué estaba pensando. Claro, no estaba pensando en nada. Loira, con la cabeza gacha y enmascarada, no pensaba. Ni siquiera escuchaba lo que decía Scrimgeour. Murmuraba nerviosa sobre la ciencia de los círculos mágicos. El grabado del sistema de almacenamiento de energía requiere materiales mágicos, o la sangre de criaturas mágicas. Las velas no se consideran criaturas mágicas, pero su sangre puede usarse. Con razón estaba nerviosa. Estaba rodeada de aurores. Aurores.
Esos entrometidos que siempre se metían en líos. Gracias al plan de Dumbledore a través de la máscara, aunque repasara nerviosamente sus conocimientos sobre el círculo mágico, no se darían cuenta. Si Dumbledore supiera lo que pensaba Loira, probablemente se echaría a reír. El discurso de Scrimgeour pareció terminar pronto, y los aurores actuaron. Loira los siguió apresuradamente, pero no parecía una consejera especial, más bien una maga oscura arrestada. Un enjambre de aurores marchaba por el callejón Diagon, y los magos que pasaban los observaban con curiosidad. ¿Detuvieron a algún criminal serio? Arthur Weasley, con su cabello rojo, observó a sus colegas con curiosidad. Recordó que efectivamente hoy se había realizado una inspección de artefactos de artes oscuras. ¿Qué familia había sido detenida? ¿El mago? Las especulaciones de otros eran aún más descabelladas. Algunos incluso sospechaban que un cómplice de quien tú sabes había sido finalmente detenido. Por supuesto, Loira no sabía nada de esto. Estaba absorta en repasar la gran ciencia de los círculos mágicos hasta que el auror a su lado, aparentemente abrumado por la curiosidad, habló. Hola profesor, el joven de pelo castaño corto bajó la voz de repente. Soy Guest Parkinson, encantado de conocerlo. Ah, Loira, sobresaltada por la repentina dirección, aceleró el paso instintivamente, incitando a Guest a seguirla. Usted debe ser el nuevo profesor de Hogwarts, ¿verdad? Guest parecía un charlatán, incluso cuando Loira permaneció en silencio. Yo también soy graduado de Hogwarts, a todos deberían serlo. Yo no lo conozco, no sea tan acogedor. Loira temía ser Aurora y ser una persona amigable. Este señor Guest, de la familia Parkinson, era probablemente la persona más amigable que Loira había conocido. Después de todo, nadie saludaría de repente a un desconocido, ¿verdad? Loira no tenía ni idea de cómo responderle a Guest, pero por suerte llevaba una máscara, así que incluso con su rostro pálido, no tenía que preocuparse por ser descubierta. Sin darse cuenta, Guest continuó charlando con naturalidad. ¿Adivinas de qué casa me gradué? Loira frunció los labios en silencio. Supuso que el señor Parkinson era de Gryffindor. Después de todo, ¿no se suponía que los estudiantes de esa casa eran muy amigables? Creo que hice una pregunta estúpida. Al ver que Loira no respondía, Guest no pareció enfadarse. Se rascó la cabeza y se dijo. Claro, todos los Parkinson son Slytherin. Al fin y al cabo, formamos parte de las 28 sagradas familias, dijo, con un dejo de sarcasmo en sus palabras. Pero Loira ya había etiquetado a la casa Slytherin como aterradora. Los estudiantes de Slytherin eran tan habladores, sin duda me alejaría de ellos cuando llegara a Hogwarts. Sin darse cuenta de que estaba dañando la reputación de Slytherin, Guest siguió parloteando, desde quiénes eran las 28 familias de sangre pura, hasta si Hogwarts admitiría criaturas mágicas este año, y de qué color eran los calcetines del director Scrimgeour. En tan solo 10 minutos, abordó 7 u 8 temas. Loira no podía seguir el ritmo de sus pensamientos a toda velocidad. A veces pensaba que debía decir algo, pero Guest ya había pasado al siguiente tema. Scrimgeour, que iba delante, se giraba de vez en cuando para mirarla y ya sentía pensativo. Esta señorita Amil parecía más cautelosa de lo que había imaginado. Había colocado deliberadamente al mago más hablador de la oficina de aurores junto a la señorita Amil, con la esperanza de aprender algo de este joven un tanto peculiar. Scrimgeour era un hombre perspicaz. Había pasado la noche anterior revisando las listas de familias de todos los magos británicos, pero no había encontrado ni una sola Laura Amil. No podía evitar preguntarse cuál sería el motivo de Dumbledore para esta misteriosa joven, a la que había obligado a esta situación. Si Loira supiera que este era el motivo de su tortura, probablemente rompería a llorar y le diría a Scrimgeour que solo era una maga que trabajaba para revivir el partido Wicca. Casi lo olvido, dijo Guest, junto a Loira, como si tuviera una idea repentina, y luego cambió de tema de la proporción de género de los elfos domésticos a otro. Parece que hoy vamos a realizar una inspección de una familia de sangre pura, dijo con indiferencia. Como consultor, probablemente no sepan mucho sobre el tema. Pero no se ponga nervioso. Si no habla conmigo, no me pondré nervioso. Loira frunció los labios y negó levemente con la cabeza. Incluso recitar la teoría del círculo mágico para aliviar su estrés superaba su capacidad para lidiar con la constante charla de Hester. Hester, por supuesto, no sabía qué pensaba Loira. Dijo con naturalidad. Con el director Scrimgeour al mando hoy, no hay necesidad de preocuparse, aunque estemos investigando a los Malfoy. Pero la familia que investigamos hoy no parece ser problemática.
Después de todo, son de Francia, siempre han apoyado mucho el trabajo del ministerio. Ah, ¿no te dije qué familia es? La familia Rosier. No, balbuceó Loira, sacudiendo la cabeza antes de impulsar sus piernas rígidas hacia adelante, aunque si te fijabas bien, notabas que temblaban. Loira estaba aterrorizada incluso más que cuando se enfrentó a Dumbledore. La razón era simple. La familia Rosier. Era la familia a la que pertenecía Madame Vida. Vida Rosier fue una figura reconocida en el mundo mágico durante la primera mitad del siglo XX. Como mano derecha de Grindelwald, poseía talento y gracia. Era una devota seguidora de Grindelwald, dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Algunos dicen que lo idolatraba, mientras que otros afirmaban que lo consideraba su amante. Pero Loira Hamilton les asegura que, sin duda, consideraba a la señorita Hamilton su persona más odiada. Señorita Hamilton. ¿Está escribiendo el informe que Lord Grindelwald le asignó? Señorita Hamilton. No ha salido de Nurmengard en un mes. Aunque Lord Grindelwald no le asignó ninguna tarea, no puede ser tan perezosa. Señorita Hamilton. Lord Grindelwald le dijo que fuera a la sala de reuniones ahora, sí, ahora. Espere. Peínese. Loira. Tienes que cuidar tu higiene personal. ¿No te has duchado en una semana? Te huelo a vela. Basta, señorita Mewe. Tienes que ordenar tu habitación hoy. ¿No te basta con comer y beber? Incluso tienes que crearnos trabajo. Tengo muchas ganas de usar el encantamiento de transformación para convertirte en una Mewe. Mewe. Señorita Mewe. Hamilton. Maldita sea, señorita Bella. Ah. Loira se estremeció y evitó ese terrible recuerdo. La señora Vida Rosier da tanto miedo. Es sin duda la persona más aterradora que Loira ha visto en su vida. Ahora voy a su casa, y debe saber de la misión que me asignó Lord Grindelwald, y ahora, 50 años después, estoy aquí con el Ministerio de Magia. No me va a matar, ¿verdad? Sin duda me va a matar. Espera, cálmate. Loira respiró hondo para calmarse. Instintivamente, extendió la mano y se palmeó la cara, pero sorprendentemente solo pudo tocar la máscara. ¿Está torcida la máscara, profesora Milla? Se oyó la voz de Hester. Por cierto, ¿por qué siempre llevan máscara? ¿Será algún artefacto mágico? ¿Podría ser un artefacto de las artes oscuras? Ah, claro que bromeo. Pensándolo bien, la señora Rosier, como fiel seguidora de Lord Grindelwald, también podría haber sido encarcelada, y si no recuerdo mal, se suponía que la señora Vida Rosier era francesa. ¿Cómo podía estar en Inglaterra? No pasa nada, no me encontraré con la señora Rosier, definitivamente no. Incluso con la máscara, Loira no podía garantizar que no la descubrieran. Pensó que probablemente se desmayaría en cuanto la viera. Justo cuando Loira se consolaba, los aurores del Ministerio de Magia ya habían llegado a una mansión. No era una mansión grande, pero parecía bastante pintoresca. Ah, buenos días, director Scrimgeour. Un mago anciano, de pie en la puerta de la mansión, se acercó al ver llegar a la gente del Ministerio de Magia. Parecía un poco confundido, como si no supiera por qué estaban allí. Buenos días, señor Edward Rosier. Scrimgeour asintió levemente a modo de saludo, luego enderezó la expresión y dijo: de acuerdo con las órdenes del ministro Fudge y los resultados de la discusión del Consejo de Magos del Wizengamot. La oficina de aurores del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica del Ministerio de Magia británico está realizando una inspección de objetos de magia oscura. Tosió y dijo: esperamos que la familia Rosier pueda cooperar con nuestro trabajo. ¿Inspección de objetos de magia oscura? Edward Rosier se quedó atónito por un momento. Se rascó la cara arrugada y dijo algo avergonzado: lo siento, director Scrimgeour, tenemos un invitado en nuestra casa hoy. No afectaremos su comunicación con los invitados. Scrimgeour dijo en un tono algo duro: es solo una pequeña inspección. No se preocupe si no hay accesorios de magia oscura. Aclaro que no tenemos accesorios de magia oscura, es solo ese invitado. Edward se esforzaba por decir algo, pero como una familia de sangre pura no muy fuerte en el Reino Unido, no quería tener ningún conflicto con el Ministerio de Magia. No molestaremos a ese invitado. Scrimgeour lo repitió con seriedad. Como director de la oficina de aurores, ciertamente no podía rendirse delante de tantos de sus hombres, y ya había visto algo extraño en el mago que tenía delante. Parecía que algo andaba mal con ese invitado. Bueno. Edward guardó silencio un largo rato, aparentemente sin saber qué hacer, asintió suavemente y dijo: ¿me permite entrar e informar a los invitados?
Por supuesto, dijo Scrimgeour, levantando la mano izquierda para mirar su reloj. Creo que es solo un anuncio sencillo. No debería tardar más de 10 minutos, ¿verdad? Por supuesto, director Scrimgeour, asintió Edward y entró a toda prisa en la mansión. Al verlo marcharse, Guest, que había permanecido en silencio unos segundos, volvió a murmurar. Profesor, ¿lo sabía? La rama principal de la familia Rosier está en Francia. Esto es solo una rama. Con razón el director Scrimgeour eligió este lugar el día que dirigió al equipo. La familia Rosier siempre ha sido muy colaboradora con el Ministerio de Magia. A diferencia de los Malfoy, murmuró, negando con la cabeza. Lo siento, la verdad es que nuestra familia Parkinson tampoco parece ser muy colaboradora. Claro, claro. Bajó la voz como si pensara en algo. ¿Conoces a Vida Rosier? Ah. Loira se estremeció. Ese es el mago oscuro que estaba con Grindelwald. Dicen que sigue viva, murmuró, a pesar de llevar más de una década encarcelada. Quizás sea porque las cárceles europeas son demasiado cómodas. Preguntó. De repente, sonrió. Si estuviera en Azkaban. Director Scrimgeour, puede pasar. Edward había regresado sin darse cuenta. Forzó una sonrisa y saludó a los demás con un gesto de la cabeza. Gracias por su cooperación. Scrimgeour también forzó una sonrisa y asintió, indicando a los aurores que lo seguían que se movieran. Mientras Loira pasaba junto a él, rígida, extendió la mano y la agarró. Señorita Amil, sígame, dijo, con un tono que no admitía negativas. ... Loira asintió con la cabeza y, como un junco arrastrado por la corriente, siguió a Scrimgeour al interior de la mansión. Los demás aurores se dispersaron por la mansión para iniciar su búsqueda, mientras Scrimgeour, guiando a Loira, seguía a Edward al salón. Por favor, siéntese aquí primero, dijo Edward lentamente. Papá llegará pronto, le serviré un café primero. Miró a Loira mientras hablaba, como si no entendiera bien quién era. Al sentarse en el sofá, Loira se sintió un poco aliviada. Era genial que la señora Vida no estuviera allí aliviada, comenzó a observar la decoración. El salón no parecía tener decoraciones excesivas, solo unas pocas estatuas de piedra sencillas, pero Loira miró pensativa las estatuas de piedra frente a ella. Sintió que algo andaba mal con ellas. La disposición de las estatuas le resultaba familiar, y a primera vista no parecía seguir ningún patrón, pero, de hecho, debió de haberle dado demasiadas vueltas. Algo así parecía improbable. Negó con la cabeza y miró la chimenea frente a ella. El patrón de la chimenea parecía algún tipo de matriz mágica. Loira no esperaba descubrir algo tan extraordinario. Nada más sentarse, señorita Amil, Scrimgeour pareció darse cuenta de algo y bajó la voz. ¿Encontraron algo en el pasillo? La chimenea, susurró Loira. Hay restos de un círculo mágico, necesito investigar. Parecía ser un círculo mágico combinado, un poco antiguo, pero definitivamente lo era. Loira se levantó emocionada, varita en mano, y se dirigió a la chimenea. Scrimgeour se quedó atónito un momento, luego se apresuró a acercarse. Señorita Amil, no había terminado de hablar cuando Loira dibujó suavemente una espada en la chimenea con su varita. Alao se abrió. Loira cantó el hechizo mentalmente en silencio. Clic. La chimenea emitió un suave sonido y se abrió lentamente. Señorita Amil, esto, Scrimgeour miró a Loira con sorpresa. Esto es una formación mágica combinada, dijo Loira lentamente. Está compuesto por una matriz de almacenamiento de energía Y. La examinó unos segundos y luego dijo. Y una matriz de bloqueo. Requiere patrones mágicos específicos para desbloquearla. Pero por suerte, los patrones mágicos son bastante antiguos. Tienen forma de espada, algo más común en el pasado. Solo necesitas usar tu varita para dibujar una forma de espada a lo largo de la matriz mágica. Debería estar hecha de la sangre de bestias invisibles. Todos ignorarán inconscientemente este lugar, pero ha pasado tiempo, y el efecto casi ha desaparecido por completo. Y solo se usan 2 runas mágicas antiguas y son las más básicas. Mirando a Loira, que no paraba de hablar, Scrimgeour tosió. Señorita Amil. Uf. Loira recuperó el sentido y se tapó la boca rápidamente. He empezado a hablar de estos temas que a nadie le interesan. Mi boca muerta. Así que esta es una habitación secreta, ¿verdad? Scrimgeour no dijo mucho, pero fue directo al grano. No es cierto, murmuró Loira, moviendo su varita. Se puede usar para guardar, aquí no hay ningún objeto de magia oscura. Antes de que Loira pudiera terminar la frase, se oyó una voz algo impaciente. La voz pertenecía a un hombre mayor, acompañado de una mujer mayor y un Edward avergonzado.
Al ver a los recién llegados, la expresión de Scrimgeour se tornó seria de inmediato, sobre todo al ver a la anciana. Señor Austin Rosier, ¿podría explicarme el propósito de esta Cámara de los Secretos? Aún así, Scrimgeour preguntó con severidad. ¿Está relacionada con los artefactos de las artes oscuras? Director Scrimgeour, le está dando demasiadas vueltas, dijo el anciano con una sonrisa. Por favor, tomen asiento. Sentémonos y hablemos. Señaló un sofá en el pasillo. Scrimgeour guardó silencio unos segundos. Luego, tras mirar a la anciana, se acercó al sofá y se sentó. Austin y la anciana también se sentaron lentamente frente a Scrimgeour, pero sus expresiones eran completamente diferentes. Austin sonrió y observó atentamente a los dos hombres, mientras que la anciana tenía una expresión relajada, como si el Ministerio de Magia le importara en absoluto. Su mirada no se detuvo mucho tiempo en Scrimgeour, sino que se concentró un buen rato en Loira. ¿Ella quién es ella? Loira tenía un mal presentimiento, podría ser Vida. Negó con la cabeza suavemente, obligándose a no pensar en esa terrible posibilidad. Director Scrimgeour, ¿qué lo trae por aquí? Tras un breve silencio, Austin preguntó lentamente. Nuestra familia Rosier siempre ha apoyado la labor del Ministerio de Magia. Lo sé muy bien. Scrimgeour habló palabra por palabra. Pero esta vez la inspección incluye a todas las familias de sangre pura. Miró hacia la chimenea. Y la familia Rosier no parece creer lo que dice, eso son cosas privadas, jajaja. Austin sonrió un poco incómodo. Después de todo, cada familia tiene su propia bóveda secreta, ¿verdad? Su explicación no pareció convencer a Scrimgeour. Scrimgeour frunció los labios y dijo. Entonces, señor Rosier, ¿podría dejar que el Ministerio de Magia revise el contenido? ¿Eso no parece bueno? Austin hizo una pausa y dijo. Son asuntos privados de la familia Rosier, señor Rosier, debe entender la familia Rosier apoyó la terrible causa de Grindelwald hace 50 años, y el hecho de que sigan existiendo tras su derrota se debe a la misericordia del ministerio. La expresión de Scrimgeour se tornó cada vez más seria, y el renombrado hombre de carácter firme pareció un poco enfadado. Si fuera personal, naturalmente nos disculparíamos, pero si se tratara de artefactos de magia oscura, algo parecía raro en el ambiente. Loira sintió que la atmósfera, momentáneamente relajada, se tensaba de repente. Sus ojos, bajo la máscara, estudiaron con cautela a los dos hombres frente a ella. La expresión de Austin era bastante sombría, y la anciana parecía simplemente interesada en observar al señor Scrimgeour, pero aún así, la atmósfera opresiva aún intimidaba un poco a Loira. Se encogió, acurrucándose completamente contra la suavidad del sofá. Las palabras de Austin lo humillaron. Intentó hablar, pero por un momento no pudo. Tras abrir y cerrar la boca varias veces, la anciana a su lado habló lentamente. Director Scrimgeour, parece exagerar. Su tono era elegante, y aunque su rostro envejecido estaba cubierto de arrugas, aún conservaba el noble temperamento de su juventud. Hizo una ligera reverencia al hablar. Permítame presentarme, soy la cabeza de la familia francesa Rosier. Vida Rosier. Vida, al oír el nombre, Loira se estremeció como si la hubieran electrocutado, y luego no supo nada. Señora Rosier, ¿cuánto tiempo sin verla? Scrimgeour no se dio cuenta de que su asistente se había desmayado. Continuó con seriedad. La última vez que la vi fue en el Tribunal Mágico del Wizengamot. Yo también recuerdo al director Scrimgeour, entonces debería haber sido solo un auror, ¿no? Vida sonrió levemente. No me lo esperaba después de tantos años. El señor Scrimgeour ha sido ascendido a director. Dijo con un dejo de sarcasmo. Qué lástima, pensé que te convertirías en ministro, o al menos en director. Al ver la cara algo fea de Scrimgeour, Vida continuó. El actual ministro de magia británico parece ser el señor Cornelius Fudge, ¿verdad? Qué elección tan adecuada para un mago británico. Sus palabras hicieron que Scrimgeour respirara hondo, y luego dijo lentamente. Fue orden del ministro Fudge venir aquí a inspeccionar los accesorios de magia oscura. ¿En serio? Dijo Vida lentamente. Este asunto no tiene nada que ver con nuestro gran director Dumbledore, ¿verdad? Scrimgeour guardó silencio unos segundos y luego dijo. El Ministerio de Magia es el Ministerio de Magia, y el director Dumbledore es el director Dumbledore. Por supuesto, por supuesto. Vida asintió con una sonrisa. Pero recuerdo que esta también parecía ser la orden del Consejo Mágico del Wizengamot, ¿verdad? Y resulta que el director Dumbledore también es el mago jefe del Consejo Mágico del Wizengamot.
El rostro de Scrimgeour se sonrojó. Descubrió que no era rival para este francés en un debate. De acuerdo, señora Rosier, no vine a discutir esto con usted hoy, dijo Scrimgeour, golpeando la mesa. Estoy aquí para investigar los accesorios de magia oscura. Las cosas en la Cámara de los Secretos deben ser inspeccionadas por el Ministerio de Magia. Director Scrimgeour, Austin estaba a punto de decir algo apresuradamente cuando Vida lo interrumpió. Señor Scrimgeour, esas cosas no son de mi querida prima, son mías. Vida levantó la comisura de los labios. Supongo que el Ministerio de Magia británico no debería tener derecho a investigar las cosas de los magos franceses, ¿verdad? Sus palabras silenciaron a Scrimgeour. Frunció los labios, queriendo decir algo, pero no sabía cómo. Quizás quiera que demuestre que esas cosas me pertenecen, pero lo siento, señor Scrimgeour. Vida pareció prever lo que diría Scrimgeour y continuó. Esas cosas se transmitían de generación en generación en la familia Rosier. No creo que hubiera cosas como facturas hace unos cientos de años, ¿verdad? Al ver el rostro enrojecido de Scrimgeour, Vida sonrió mientras él se giraba hacia el extraño enmascarado que estaba a su lado y que había permanecido en silencio. Señor Scrimgeour, ¿puedo preguntar quién es este mago a su lado? Scrimgeour guardó silencio unos segundos y luego dijo con expresión sombría. Es la señorita Amil, la consejera enviada por Hogwarts. Señorita Amil encantada, Vida asintió suavemente al oírla. Siempre había sentido curiosidad por este mago, que por alguna razón había permanecido en silencio. Estaba segura de que nunca antes había visto a un mago con una máscara como esa. ¿Y este consejero de Hogwarts era ella quien acababa de descubrir el mecanismo de la chimenea? Vida miró pensativa al mago que tenía delante, pero, por desgracia, permaneció en silencio, inmóvil como un iceberg. Su silencio le daba a Vida la impresión de mantenerlo alejado de los desconocidos. Esto era un poco complicado, parece que la señorita Amil me desagrada incluso más de lo que pensaba, dijo Vida lentamente en la atmósfera ligeramente inquietante, luego se quedó en silencio y comenzó a pensar. Y entonces un silencio incómodo se apoderó de los cuatro. Tras un largo instante, Loira despertó lentamente. Instintivamente, se estremeció ante el silencio del grupo. ¿Se acababa de desmayar? ¿Se había metido en algún lío? ¿La había reconocido? Incluso a través de su máscara, Loira no se atrevió a mirar a Vida a los ojos y si la veía. Aunque iba envuelta en una túnica y una máscara, si la reconocían, ¿sería recibida por la maldición asesina? ¿O se transformaría en una auténtica chinche de arroz con un hechizo de transformación? Loira bajó la cabeza nerviosamente y comenzó a memorizar rápidamente el conocimiento del círculo mágico. Parecía que habían pasado otros 50 años, hasta que un auror del Ministerio de Magia se acercó a Scrimgeour y le susurró. Director, no se encontró nada sospechoso. Ya veo. Scrimgeour asintió con gravedad y miró a Vida. Entonces no la molestaré, señorita Rosier. Luego le dijo a Loira. Señorita Amil, vámonos. Loira se incorporó rígidamente sobre sus piernas y, temblorosa, siguió a Scrimgeour fuera del pasillo. Prima Amil, Austin quiso decir algo, pero Vida negó levemente con la cabeza. Esa señorita Amil, nunca había oído hablar de ella, dijo lentamente. ¿Has oído hablar de ella? No, ya veo. Vida hizo una pausa y se dijo a sí misma. Me resulta familiar. Mientras hablaba, se acercó a la chimenea, miró el contenido con un toque de nostalgia y luego movió su varita para apagarla. Shia. Ah. Gritó Loira, rodando sobre la cama. Me he avergonzado. Gritó Loira, un poco desolada. El señor Scrimgeour debe pensar que soy una inútil. Soy una perdedora. Aún recordaba la mueca del señor Scrimgeour y su silencio absoluto. Tenía que ser culpa suya. Ojalá no hubiera estado inconsciente. Al ver al búho silencioso, Loira guardó silencio unos segundos antes de soltar un grito aún más fuerte. Efectivamente, alguien como ella no debería participar en semejante operación. Loira se cubrió la cabeza y rodó de un lado a otro de la cama. Debería ser una perdedora, tal como había dicho Madame Vida, clic. La puerta se abrió de repente y entró nada menos que Lupin. Señorita Hamilton, ¿la oye? Miró a Loira retorciéndose en la cama, sintiendo una momentánea vergüenza. ¿Qué eres? Soy una babosa, dijo Loira instintivamente. ¿Babosa? Lupin la miró atónito. La miró fijamente durante unos segundos. Entonces su rostro pálido se sonrojó visiblemente, incluso sus orejas puntiagudas. Señor Lupin.
Gritó Loira, abrazándose a la manta para abrigarse. ¿Cuándo? Acabo de llegar, Lupin esbozó una sonrisa incómoda. Yo solo estaba jugando a fingir, esto es. Lupin se quedó atónito un momento antes de coger la carta y examinarla un momento. Alguien le escribió, señorita Hamilton. ¿Mi carta? El rostro de Loira, acurrucada bajo las sábanas, se alzó de repente, sus orejas puntiagudas se alzaron de emoción. Butch. Antes de que Lupin pudiera decir nada más, Loira movió su varita y le arrebató la carta. No hay necesidad de emocionarse tanto. Lupin no sabía si sentir pena o diversión mientras observaba a Loira, que ni siquiera se secaba las lágrimas, examinando la carta con ambas manos. Ese es de la señorita Lovegov, dijo Loira emocionada. No es de ninguna de esas personas raras. ¿Personas raras? Sí. Loira estaba tan emocionada que ni siquiera podía tartamudear. Una de esas cartas que empiezan con hola, ¿te acuerdas de mí? He recibido muchas cartas así antes, pero no sé por qué, siempre me piden dinero. Esto debía ser una estafa. Lupin frunció los labios, miró a Loira, que sonreía estúpidamente mientras sostenía la carta, y dijo: ¿No la abrirás? Yo. Loira frunció los labios. Esta es la primera carta que recibo. No quiero abrirla. Es totalmente imposible, ¿verdad? Lupin se sentó lentamente en su silla. La señorita Lovegov podría tener algo que decirle. Sí. Loira guardó silencio unos segundos, sosteniendo la carta en sus manos. Respiró hondo, como si tomara una decisión. Luego, lenta y cuidadosamente, la abrió, como si abriera una libreta de Gringotts. Esta es mi primera carta, por supuesto que tengo que guardarla. Pensando en esto, Loira comenzó a leer atentamente el contenido. La letra de la carta era bastante vívida, como si la señorita Luna Lovegov estuviera frente a ella. Para mi querida Bella, señorita Hamilton. ¿Te acuerdas de mí? Soy Luna Lovegov. Si no lo has hecho, por favor, huele esta carta, Loira acercó la carta inconscientemente y la olió. La boca de Lupin se torció ligeramente. Parecía tener un olor similar a la hierba. Loira negó con la cabeza y continuó leyendo. Deberías acordarte de mí, ¿verdad? Planeo ir al norte de Europa con mi padre a buscar snorkax de cuernos de cimitarra antes de que empiecen las clases. Antes de eso, quiero visitar al señor Scamander. Echo un poco de menos tus hermosas orejas puntiagudas. ¿Puedes venir conmigo? ¿Hermosas orejas puntiagudas? Loira inconscientemente se pellizcó las orejas. ¿Cómo podían ser hermosas? Eran tan. Negó con la cabeza e intentó apartar el recuerdo de Durmstrang sin pensarlo. Quizás sea porque la señorita Lovegov es diferente, tiene un temperamento único y peculiar, pero Loira se tocó la comisura de la boca que se curvó, y no pudo mantener la calma. La señorita Luna Lovegov me invitó a jugar. Esta es la primera vez que alguien me invita a jugar. Aunque no quiero salir, esta es la primera vez que alguien me invita a jugar. Aunque es la señorita Lovegov, es la primera vez que alguien me invita a jugar. Se ve muy feliz, señorita Hamilton. ¿Eh? ¿En serio? Loira rápidamente bajó la cabeza y dijo: Perdón, me dejé llevar un poco. Eso no es precisamente dejarse llevar, ¿verdad? Y no hay necesidad de disculparse, pero ¿pasó algo bueno? Preguntó Lupin con curiosidad. Si no puede decírmelo. Claro, señor Lupin, es mi amigo. Excepto Lord Grindelwald, tiene derecho a saberlo todo sobre mí. Loira sonrió y dijo: La señorita Lovegov me invitó a salir con ella. ¿Ir? Lupin estaba inconscientemente confundido. ¿No tenía ya la señorita Hamilton 18 años? Técnicamente, 68 a esa edad, jugar con una niña de 11 no era un poco. Pero al ver la alegría de Loira, Lupin se dio cuenta de una dura verdad. Era probable que nadie la hubiera invitado a salir en esos 18 años. Eso parecía estar bien. Después de todo, si alguien la viera a ella y a la señorita Lovegov juntas, probablemente pensarían que eran hermanas, ¿verdad? Así que Lupin simplemente sonrió y dijo: Eso suena genial. ¿Quieres ir? Por supuesto. Dijo Loira emocionada. ¿Pero no tienes asuntos del ministerio? Eso es irrelevante. Dijo Loira, sosteniendo la carta. El director Scrimgeour dijo que no necesito participar en las operaciones estos días. ¿De verdad? Preguntó Lupin pensativo. ¿Por qué? No estoy seguro. Loira ladeó la cabeza, pensando. Dijo que parecía estar relacionado con una familia de sangre pura, algo así como financiación o algo. Parecía que la familia que estaban investigando no sería adecuada para que la señorita Hamilton participara. Lupin asintió, comprendiendo.
Entonces, señorita Hamilton, prepárese para su diversión con la señorita Lovegor. No la molestaré por ahora, dijo con una débil sonrisa. No importaba si calculaba bien la fecha, pronto llegaría ese día. Mientras Lupin se marchaba, Loira no dejaba de mirar la carta que tenía delante. Una invitación de una amiga. Era algo que nunca había recibido. Iba a hacerle un marco mágico. Pero el nombre Scamander le sonaba. Loira se sintió un poco extraña al mirar el lugar al que se dirigían. Sentía que ya había oído ese nombre varias veces. ¿Quién lo había mencionado? Parecían ser Lord Grindelwald y Lady Bader. Un momento, ¿podría ser un Newt Scamander? El que estudiaba bestias mágicas y saboteaba repetidamente los planes de Lord Grindelwald, ¿verdad?